tarde, amén. Gloria a Jesucristo. Si le hace falta, ¿verdad? Les pido levanten la mano para que uno de nosotros sepa, ¿verdad? Que le faltó repartir uno en su persona. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, ¿verdad? Para aquellos que buscan aguas, ¿verdad? Yo sé que con el calor da mucha sed, amén. En la hielera, en la parte de atrás, ¿verdad? Hay aguas frías, ¿verdad? Es para todos, amén, hermanos. Síguese con la confianza de ir y tomar una, ¿verdad? De abrir la hielera, ¿verdad? No tiene que pedir al hermano Ramiro, ¿verdad? Es para todos, amén. Así que si ustedes a una, ¿verdad? Allí en el escritorio, en la hielera azul, ¿verdad? Solamente abren, ¿verdad? Y ahí hay agua para todos, amén. Amén. Nomás recuerda, hermano, por favor, ¿verdad? Al final del servicio, si no se terminó su botella de agua, llévesela. No hay que dejarla en el santuario, ¿verdad? Llévesela, ¿verdad? O si se la terminó, ¿verdad? Ponga la botella de plástico en el escritorio, hermano, porque reciclamos, ¿verdad? Reciclamos como iglesia, ¿verdad? Así que usted puede poner, ¿verdad? La botella de agua allí en el escritorio y al final, cuando cierre, ¿verdad? Se recoge todo, ¿verdad? Y nos lo llevamos, ¿verdad? Para usar todo eso, ¿verdad? Para una obra como la iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Oremos, ¿verdad? Por los que no están aquí presentes, ¿verdad? Que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca, ¿verdad? El Señor sabe las razones por las cuales no llegaron, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que nos escuchan por Facebook Live. Amén. Dejen un comentario, ¿verdad? Para aquellos que son miembros de Dinastía, para que cuando yo revise, ¿verdad? Sepa que estuvieron participando del servicio. Amén. Este domingo, hermanos, va a estar con nosotros el pastor Fernando. Amén. Yo sé que ha sido, yo creo, como unos 3 meses, ¿verdad? Que no hemos participado de nuestra actividad, ¿verdad? De noches de juegos, que estamos acostumbrados, ¿verdad? A hacerlo cada último domingo del mes. Amén. Pero con todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Y que sucedió, ¿verdad? Y que aún está, ¿verdad? Es difícil, hermano, pues encontrar pastores, ¿verdad? Predicadores que estén dispuestos a vivir, hermano. Y por esa misma razón, ¿verdad? Pues es que no hemos podido, ¿verdad? Tener estos eventos regularmente como siempre los habíamos tenido, ¿verdad? Ya por 2 años, ¿verdad? Pero este domingo, gracias a Dios, ¿verdad? El pastor Fernando, ¿verdad? Se dispuso, amén, y va a estar con nosotros, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. Pero yo creo que ya muchos de nosotros lo conocemos, amén. Así que invitemos, ¿verdad? A familias, a almas, ¿verdad? Para que se vengan a gozar con nosotros, amén. ¿Todos tienen su estudio? A mí me va a pedir que se ponga de pie, entonces vamos a hacer una oración antes de iniciar la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición, el honor de estar aquí congregados en tu santo nombre, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que hizo el esfuerzo de venir, Padre, para estudiar tus sagradas escrituras, mi Señor. Te pido que abras nuestras mentes y corazones, tanto de los que estamos aquí presentes como aquellos que nos están escuchando por las redes sociales, Padre mío. Que tú nos ayudes a comprender, a entender tus sagradas escrituras y a seguir creciendo en ellas, Señor mío. Te pido que me ayudes a hacer de bendición, de edificación a tu congregación, Padre mío, y que tu Espíritu Santo nos ministre y la gloria y la honra sea toda tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Ya tiene tiempo, ¿verdad?, que iniciamos el curso de soteriología, que simplemente significa el estudio de salvación. Amén. La primera lección estudiamos acerca del tema la salvación, ¿verdad? Y hablamos en general, amén, de cómo la salvación, ¿verdad?, es el propósito de la palabra, del plan de Dios para el hombre, para el ser humano. Amén. Y como la salvación, ¿verdad?, es el tiempo pasado. Amén. Cuando invocas el nombre del Señor, o sea, cuando le das derecho a Dios de tu vida, tiempo presente, o sea, que estás en el proceso de salvación, ¿verdad? Y Dios está trabajando en ti, está operando en ti, te está cambiando, ¿verdad? Si no te has bautizado, te bautizas. Si no has recibido el Espíritu Santo, buscas en recibir el Espíritu Santo. Estás creciendo en madurez, estás creciendo en entendimiento, ¿verdad? Aprendes a santificarte cada día más para Dios, ¿verdad? Estamos en el proceso, ¿verdad? Y aprendimos también que la salvación es de tiempo futuro, porque la salvación no va a ser consumada hasta la segunda venida de Jesucristo, donde ya se nos otorgue nuestros cuerpos glorificados, ¿verdad? Y entremos a la eternidad con Dios. Amén. Y hablamos también, ¿verdad?, en la lección número 2 acerca de la expiación. Amén. O sea, la obra redentora de Jesucristo, ¿verdad? Y enseñamos como la Biblia, la palabra de Dios, su fundamento es la salvación, ¿verdad? Pero el fundamento de la salvación es la expiación.
Amén. Es la obra redentora de Jesús, porque si no fuera por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, no hubiera salvación. Amén, hermanos. Si ese sacrificio no se hubiera hecho, usted y yo no tuviéramos entrada al reino de los cielos. Amén. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar, ¿verdad?, acerca del arrepentimiento. Amén. Y esta es la lección número 3. Recuerden que todo lo que voy a hablar y decir se encuentra en su bosquejo. Comentario que yo agregue y que usted desee recordar, tengo una pluma, tengo un lápiz para que lo pueda apuntar. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir, hermano, por favor, ¿verdad?, mantenga su celular en silencio, amén, o en vibración, ¿verdad?, para que no haya interrupción durante el estudio. Iniciamos. Punto número 1, introducción. El arrepentimiento es la tristeza que es según Dios por el pecado. Amén. O sea, cuando nos arrepentimos, hermano, ¿verdad?, por aquello en lo cual antes no nos entristecíamos, ahora por causa de Dios en nuestras vidas nos entristecemos. Amén. Antes del arrepentimiento tú encontrabas gozo y placer en el pecado. Yo creo que todos podemos concordar en esto. Pero después de que nos arrepentimos, gracias a Dios en nuestras vidas, ahora aquello que nos daba gozo y nos daba placer, ahora nos da tristeza, ahora provoca desagrado en nosotros. Amén. Continúo. El arrepentimiento no es solo la tristeza por haber pecado, sino también la muerte al pecado, el volver la espalda al pecado. Obviamente, si algo realmente te ha entristecido, pues tú te alejas de ello. Amén. O sea, si nosotros realmente nos hemos arrepentido y realmente ha entrado una tristeza de nosotros hacia el pecado que vivíamos o hacia el pecado que cometimos, alabado sea el nombre de Dios, bueno, entonces nos alejamos de Él por la tristeza que ha provocado en nosotros. Amén. Y el arrepentimiento, hermano, no solamente es sentir un desagrado del pecado, ¿verdad?, un desplacer del pecado, sino literalmente, ¿verdad?, alejarte de Él. Dice, un muchachito dijo que arrepentirse significa que el pecador se entristece tanto que renuncia el pecado. Amén. Esta es, ¿verdad?, una ilustración de un jovencito que dijo esto, ¿verdad?, que creo yo, ¿verdad?, que está muy bien ilustrado. ¿Verdad? Si realmente el pecado ha provocado en ti tal tristeza, ¿verdad?, que se te abrieron los ojos y te diste cuenta de que como estabas viviendo no estaba bien, o de lo que hiciste ahorita no estaba bien, ¿verdad?, y provocó tal tristeza en ti, la tristeza fue tan grande que tú renunciaste a ello. Amén. Y eso es el arrepentimiento, ¿verdad?, que se produce una tristeza en nuestras vidas tan grande por los pecados, ¿verdad?, las iniquidades, de manera que estábamos viviendo, las malas decisiones que tomamos, ¿verdad? Se produce una tristeza tan grande en nuestras vidas que esa tristeza provoca en nosotros que renunciemos al pecado. Amén. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Un arrepentimiento. Segundo de Corintios capítulo 7, verso 10, dijo el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. Cuando vinimos al entendimiento de Dios, ¿verdad?, esta tristeza que se produce en nosotros por el entendimiento que hemos recibido de parte de Dios, que abre nuestros ojos y nos ayuda a entender que la manera en que estábamos viviendo no estaba bien, o la cosa que hicimos en este momento presente, amén, no estuvo bien, ¿verdad? A través del entendimiento que recibimos de parte de Dios, se produce esa tristeza que proviene de Dios, pero para una sola razón. ¿Para qué? Para que te arrepientas, para que entiendas que tu manera de vivir no era agradable al Señor, o para que comprendas que la decisión que tomaste no fue aceptable a los ojos de Dios. Amén. Y esa tristeza que proviene de Dios hacia nuestras vidas es para esto mismo, para ayudarnos a entender, hermano, que nuestra manera de vivir no era buena, o que la decisión que tomamos no era buena. Amén. Y así entender que necesitamos alejarnos de ella o de ello. Amén. Ok, punto número 2. La importancia del arrepentimiento. Obviamente, hermano, si la Biblia lo requiere es porque es importante. Amén. Yo les he enseñado, ¿verdad?, y a través de este estudio de salvación, amén, que toda la salvación, ¿verdad?, es un proceso que está producido por distintas cosas en nuestras vidas. Amén. La gracia, la sangre, la fe, el bautismo en agua, el bautismo en espíritu. Amén. La santidad, que es apartarse del pecado, dedicarse a Dios, ¿verdad? Todas y cada una de estas cosas, ¿verdad?, son parte de nuestra salvación. Amén. Pero a veces
tenemos la tendencia, dependiendo de donde se doctrinó, o dependiendo, ¿verdad?, de tu manera de pensar, de darle más importancia a una que otra cosa. Y no es así, hermano. La palabra de Dios le da la misma importancia al arrepentimiento que el bautismo del Espíritu Santo. Le da la misma importancia. Amén. La Biblia le da la misma importancia a la fe que al bautismo del agua. La Biblia le da la misma importancia a la sangre de Jesús, ¿verdad?, que la santidad. Amén. Y si la Biblia le da la misma importancia al arrepentimiento que le da a la fe, hermano, entonces nosotros, ¿verdad?, no deberíamos de darle más importancia a una cosa que otra, sino si que la Biblia le da la misma importancia a cada una de estas cosas, pues nosotros deberíamos de hacer lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Amén. Pero la Biblia también dice que el que no tiene fe no puede agradar a Dios. O sea, noten como la Biblia le da la misma importancia al Espíritu que a la fe. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que a través del arrepentimiento podemos alcanzar la salvación. La Biblia también nos enseña que el bautismo que corresponde ahora, hablando del bautismo en agua, nos salva. Noten como la Biblia le da la misma importancia al arrepentimiento como se la da al bautismo en agua. Amén. Y si la palabra de Dios le da la misma importancia a cada una de estas cosas, hermano, entonces usted y yo no deberíamos de poner una sobre de otra, sino que cada una de ellas son necesarias y esenciales en nuestras vidas y son parte de la profesión del esquema del Evangelio. La importancia del arrepentimiento. Referencias bíblicas. Punto 1. Lucas capítulo 13, verso 3. Dice: os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Miren las mismas palabras de Jesucristo. Lo que Él está enseñando. Que si no hay arrepentimiento, entonces va a haber condenación. ¿Es importante el arrepentimiento? Sí, hermano. Noten que le está dando la misma importancia que la fe, porque el Señor le también había dicho que todo aquel que crea en Él no se va a ¿qué? No se va a perder, o sea, no va a perecer, no va a terminar condenado. Noten como el Señor le está dando la misma importancia a la fe que al arrepentimiento. Amén. Y esto, hermano, es sumamente importante para nosotros entender, ¿verdad?, que todo lo que vamos a tocar acerca de la salvación, ¿verdad?, ninguna cosa es más importante que la otra, sino que todas son importantes porque todas son palabra, preceptos de Dios. ¿Ok? Hechos capítulo 7, verso 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que está mandando Dios? Que se arrepientan. Y pregunto, ¿los preceptos de Dios son importantes, sí o no? Claro que sí, hermano. ¿Y este es un precepto, sí o no? ¿Por qué es un precepto? Porque Dios lo está mandando, hermano. Es un mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios lo está mandando. Amén. Por lo tanto, hermano, el arrepentimiento no es una opción. Y el arrepentimiento no es menos importante que el bautismo en agua, que el bautismo en el Espíritu Santo, o que la fe, o que la iglesia. Es igual importante que cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque es parte del Evangelio del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa. Amén. Hablando de la segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno ¿qué? Noten cómo esto está conectado, que ninguno perezca, o sea, que ninguno termine en el infierno, que ninguno termine condenado, que ninguno termine sin Dios, sino que todos procedan al ¿qué? Si no hay arrepentimiento, hay condenación, va a perecer. Pero noten lo que está diciendo el apóstol Pedro, que todo aquel que se arrepiente entonces no va a aparecer, no va a ser condenado. Amén. ¿Qué nos debe entender cada una de estas escrituras, hermano? Que el arrepentimiento es sumamente importante en la vida del cristiano y que es igual de esencial que todas las demás cosas que el Evangelio requiere de nuestras vidas. ¿Ok? Continúo, punto A. Estos versículos indican la gran importancia del arrepentimiento, o sea, los versículos que acabamos de leer. Obviamente, hermano, hay mucho más versículos que le puedo dar, pero si le escribo todo, hermano, pues aquí vamos a durar toda la noche, ¿verdad? Pero toda la Biblia habla acerca de esto. El que no se arrepienta, dice, perecerá.
Esto demuestra que el arrepentimiento es esencial. Se ve la importancia del arrepentimiento a través del énfasis que tenían en los ministerios de todos los predicadores del Nuevo Testamento. Recuerden que ministerio implica servicio. Amén. Y todos los predicadores tenían un servicio que ofrecer a Dios, ¿verdad? Que es predicar la palabra del Señor. Pero noten, hermano, volviendo al tema, dice, se ve la importancia del arrepentimiento a través del énfasis que tenía en los ministerios de todos los predicadores del Nuevo Testamento. O sea, Juan el Bautista predicó ¿qué? Arrepentimiento. Jesús predicó ¿qué? Arrepentimiento. Jesús mandó a sus 12 discípulos a predicar ¿qué? Arrepentimiento. Después a los 70 mandó que se predicase ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué predicó Pablo? ¿Qué debemos de predicar nosotros? Arrepentimiento. Amén. O sea, se hace notorio, hermano, a través de cada uno de los predicadores que Dios levantó, hermano, que el arrepentimiento es importante. Si no, el Señor no lo hubiera predicado. Si no, Juan el Bautista no lo hubiera. Es más, ¿cómo preparó el camino Juan el Bautista a Jesucristo? Predicando el arrepentimiento, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús iba a predicar, hermano. Él iba a predicar el arrepentimiento. Amén. Juan el Bautista le preparó el camino a Jesucristo, predicando de lo que el Señor iba a comenzar a anunciar, que se arrepintieran porque el reino de los cielos estaba cerca. Ok, punto 3. La naturaleza del arrepentimiento. Amén. ¿Qué produce eso en la vida de la persona, verdad? El arrepentimiento cambia la mentalidad. Esto concierne al intelecto del hombre. Amén. La salvación cambia al hombre por completo. ¿Verdad? Cuando hablamos de arrepentimiento, hermano, ¿verdad? Hablamos de un cambio en nuestra manera de pensar. ¿Amén? Obviamente, ¿por qué? Porque conforme tú pienses, es como diriges tu vida. Tú diriges tu vida con tu mentalidad. A través de tu manera de pensar es como tú tomas tus decisiones. Es como tú decides entre lo bueno y entre lo malo. Amén. Es como tú tomas, ¿verdad?, acciones en tu vida y obras en tu persona, ¿verdad? Y si tu mentalidad cambia, ¿qué significa esto? Que tus decisiones cambian. Si tu mentalidad cambia, ¿qué significa esto? Que tu manera de hablar cambia. Si tu mentalidad cambia, ¿qué significa eso? Que tu manera de obrar cambia. Amén. Por eso es, hermano, que cuando hay un arrepentimiento, ¿verdad?, sucede ese cambio de mente que se ve en nuestra manera de vivir. Ya no hablamos de la misma manera, ya no actuamos de la misma manera, ya no vivimos de la misma manera, ya no tomas decisiones de la misma manera, ya no ves las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de pensamiento, hubo un cambio mental. Antes tenías una perspectiva diferente que te decía que lo malo era bueno, ¿verdad? Y que lo bueno era malo. Así es como está el mundo. Pero vienes al arrepentimiento, cambia tu manera de pensar, amén, por la palabra y conocimiento de Dios, ¿verdad? Y ahora a lo que antes llamabas bueno, le llamas malo, y lo que ahora es bueno, literalmente ahora sí lo consideras bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu perspectiva, tu mentalidad cambió, hermano. Y esto es lo que es el arrepentimiento. Dice Mateo 21, versos 28 al 29. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, ¿qué? Arrepentido se fue. Obviamente esta historia, hermano, inicia con un pensamiento de un hombre. El pensamiento de este hombre le decía, ¿verdad?, que no obedeciera a su padre. Pero de repente hubo un cambio de pensamiento. Hubo un cambio mental, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, verdad? Este cambio mental ahora le está diciendo que sí obedezca a su padre, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, lo que el arrepentimiento es en la vida de las personas. Amén. Es un cambio de mente, hermano, que se refleja en tu manera de vivir. Aquí vemos que fue un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque vemos que cambió de manera de pensar, y esa manera de pensar dirigió sus acciones.
Que cuando antes no iba a obedecer a su papá, ahora ¿qué hizo? Obedeció a su padre. Amén. Por esa misma razón el arrepentimiento es necesario. Porque mientras no haya una manera de un cambio mental, pero mientras no haya un cambio mental, hermano, tú no vas a ser capaz, ¿verdad?, de obedecer y hacer caso a aquello que Dios demanda y pide de tu vida. Porque aún tu perspectiva acerca de las cosas no ha cambiado. Le sigues llamando bueno lo malo y malo lo bueno. Punto B. El arrepentimiento es la tristeza según Dios. Ya acabamos de estudiar esto que se encuentra en 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Esto concierne a las emociones del hombre. Amén. Un arrepentimiento, ¿verdad?, incluye todo. Sabemos que nuestras emociones y pensamientos todos se encuentran en nuestra mente, hermano. O sea, cuando hay un cambio de mente, hermano, hay un cambio en intelecto y hay un cambio en emociones. Hay un cambio en sentimientos, hermano. Todo esto está produciendo el arrepentimiento en nuestras vidas. Amén. Cuando antes lo que te emocionaba, ¿verdad?, eran las fiestas desenfrenadas. Ahora lo que te emociona, ¿verdad?, es escuchar una tremenda predicación. Amén. Ahora lo que te emociona es venir a la iglesia. Ahora lo que te emociona es ¿qué tendrá Dios para mi vida? Amén. ¿Qué es lo que sucedió, hermano? Hubo un cambio tanto intelecto como emocional y de sentimientos, hermano. El arrepentimiento es total. El cambio es total. Dice, el publicano se golpeaba el pecho, lo que indica la tristeza. El hombre tiene que sentir algo de la tristeza del corazón, aunque haya poca evidencia de ella exteriormente. El corazón no solo está destrozado por el pecado, sino también apartado del pecado. Amén. Hablando, ¿verdad?, de la tristeza, ¿verdad?, que el pecado debe producir en nuestras vidas. Amén. Y obviamente, hermanos, si ha habido un cambio, ¿verdad?, y de intelecto, un cambio de emociones, de sentimientos por el arrepentimiento que se ha producido en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hermanos, las cosas pecaminosas ya no nos van a dar el mismo placer, sino que van a producir tristeza a nosotros. Amén. Y si cometes un error y pecas, ¿verdad?, durante tu cristianismo, hermano, no te gozas de ello, sino que te entristeces porque sabes que hiciste un mal, sabes que tropezaste, sabes que caíste. ¿Y qué produce esa tristeza? Que le confieses tu pecado a Dios, hermano. O sea, que te arrepientas. Y dice la palabra que tú aquel que le confieses su pecado al Señor, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarlo, hermano. Y Él está hablando a aquel que ya se convirtió. Amén. Aquel que ya se entregó a Jesucristo. Amén. Porque el arrepentimiento, hermano, no es algo del primer día. Muchas de las veces hay personas que piensan que el arrepentimiento es solamente el día que conociste de Cristo. Y no es así, hermano. El arrepentimiento es un estilo de vida. Dios va a estar cambiando tu manera de pensar a través de los años. Va a estar cambiando tu intelecto, tus emociones, tus sentimientos a través de los años en el Evangelio. Y si tú le permites a Dios hacer esto, porque estás viviendo en arrepentimiento, hermano, entonces tú vas a ir mejorando como cristiano. Vas a ir madurando como cristiano. Vas a ir entendiendo más cosas como cristiano. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque le estás permitiendo a Dios hacer la obra en tu vida, hacer los cambios en tu vida, porque estás viviendo el arrepentimiento que debemos de vivir como cristianos. Por lo tanto, Dios te está cambiando año tras año. Dice Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Amén. Y obviamente, ¿verdad?, estudiamos la expiación, ¿verdad?, en el estudio pasado, y sabemos que Jesucristo es nuestro propicio, amén, y que Él entregó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Amén. Pero obviamente a través de esta ilustración podemos ver cómo el pecado de este publicano produjo una tristeza tan grande en su vida que él estuvo dispuesto a reconocer, hermano, que estaba viviendo mal. Amén. Y gracias a esta tristeza, ¿verdad?, él fue capaz, ¿verdad?, de reconocer, ¿verdad?, la vida mala que llevaba y así, ¿verdad?, poder mejorarla y corregirla ante la palabra de Dios. Dice punto C, el arrepentimiento es una decisión. Esto concierne a la voluntad del hombre. Es una decisión de volverse del pecado
a Jesucristo. El hijo pródigo no solo estaba triste, sino también se levantó y se fue a su padre. El hombre se ve obligado a abandonar lo que quiere que Dios le perdone. Amén. El arrepentimiento, hermano, es una decisión. Amén. Usted y yo tenemos libre albedrío. Amén. Y Dios respeta eso en nuestras vidas. Es usted y yo el que tiene que decidir si va a cambiar o no. Obviamente, cuando uno toma esa decisión, entonces Dios intercede y te ayuda a hacer los cambios que usted y yo requerimos. Porque recuerda, hermano, ninguna obra usted y yo nos podemos atribuir la gloria de ella. Amén. Si estás cambiando es porque Dios te está ayudando. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de su espíritu, a través de las obras que Él está haciendo en tu vida. Amén. Pero Dios no intercede en nuestras vidas, hermano, y nos comienza a ayudar a vivir el arrepentimiento y mantenernos en el arrepentimiento hasta que usted y yo tomemos la decisión. Porque mientras no tomemos la decisión, hermano, entonces Dios no intercede. ¿Para qué? Para ayudarte a cambiar. Tú tienes que tomar la decisión. Ya quiero cambiar. Ya quiero alejarme de esto. Ya quiero ser mejor. Ya quiero apartarme del pecado. Ya quiero dedicarme al Señor. Tú tienes que tomar la decisión. Y una vez que tomamos la decisión, hermano, entonces Dios intercede, ¿verdad? Y Él nos apoya y nos ayuda. Amén. Y en la vida del hijo pródigo vemos, ¿verdad?, que Él tuvo que tomar la decisión antes de experimentar este cambio. Dice Lucas capítulo 15, verso 17 al 18. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Obviamente, hermano, hasta que él no toma la decisión, ¿verdad?, de arrepentirse, fue que los ojos se le abrieron. ¿Para qué? Para darse cuenta, hermano, que lo que estaba haciendo estaba mal. Que las acciones que había tomado no fueran las correctas y que no había ninguna razón para estar sufriendo. Porque en la casa de su padre había abundancia, había bendición, había prosperidad, había salvación. Amén. Y es lo que el Señor quiere, que el ser humano se dé cuenta y abra sus ojos. No tiene necesidad de estar sufriendo. En mi casa hay riqueza. En mi casa hay promesa. En mi casa hay bendición. En mi casa hay salvación. Pero el problema es, hermano, que como seres humanos no somos capaces de abrir nuestros ojos como el hijo pródigo abrió sus ojos, hermano, hasta que tome la decisión de arrepentirse. Entonces el Señor opera en nuestras vidas y nos ayuda a entender lo que antes no entendíamos y que ahora necesitamos volver a la casa de nuestro Padre. Punto D. El arrepentimiento es una confesión de pecado. Es imposible en absoluto que se arrepienta el que cubre su pecado. La confesión de pecado es esencial en el arrepentimiento verdadero. Obviamente, hermano, si tú has reconocido que tus hechos fueron malos, que tu decisión fue mala, amén, y en vez de estar cubriéndolo, tú se lo vas a confesar a Dios. Amén. Tú se lo vas a confesar a Dios. Y de hecho la confesión es muy necesaria, no solamente porque Dios te perdona, ¿verdad?, y demuestra un arrepentimiento de parte de tu vida, de esas acciones que tomaste, de ese estilo de vida que estabas viviendo, o de esa mala decisión, ¿verdad?, que tomaste en tu vida, sino que también te ayuda a sanar de tu mente y corazón. Amén. La confesión a Dios te ayuda a sanar de aquel pecado, de aquel error, hermano, que te estaba agobiando, que te estaba encarcelando, amén, que estaba produciendo continua angustia, continua depresión, continua ansiedad en tu vida. Y sigues batallando con eso porque te pesa o tienes temor o vergüenza de decírselo a Dios libremente. Pero tú te das cuenta, como ya finalmente se lo confiesas a Dios: ¿sabes qué, papá? La regué aquí, hice esto, cometí esto. Y mientras estás confesando a Dios, tú vas a comenzar a sentir un alivio en tu vida. A ver, porque la confesión literalmente, hermano, te ayuda a sanar de la mente y del corazón. ¿Por qué, hermano? Porque nos ayuda a arrepentirnos.
Amén. Y obviamente el Señor es justo y fiel para perdonar todo aquel que le confiese su pecado. Lucas 18, 13, 14 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y qué es lo que estaba haciendo este varón? Se estaba arrepintiendo, y a través de su arrepentimiento le estaba confesando su pecado a Dios. No lo estaba cubriendo, se lo estaba confesando. Y al estar confesándoselo, el Señor toma esto, hermano, como que esa persona se estaba humillando. Es la manera en que el Señor Jesucristo recibe la acción en que este varón está haciendo. Se está arrepintiendo y está confesando su pecado delante de Dios. Amén. Y el Señor Jesús dice que este se está humillando, y como este se está humillado, será exaltado. Amén. Punto B. El arrepentimiento es apartarse del pecado. Para arrepentirse, el hombre tiene que abandonar el pecado. Es imposible arrepentirse si quiere seguir pecando. Vuelvo a lo mismo, hermano. Si realmente ha habido un cambio, acuérdense, arrepentimiento es cambio mental, es cambio de la mente. Tu mente envuelve tu intelecto, tu mente envuelve tus emociones, tu mente envuelve tus sentimientos. Quiere decir que en estas áreas tuvo que haber un cambio. Amén. Y si en esas áreas hubo un cambio, hermano, entonces este cambio te va a ayudar a abandonar el pecado. Si no hubo abandono de pecado, entonces no fue arrepentimiento, no fue ningún cambio, porque el cambio se nota en nuestras obras. Dijo Jesucristo: por sus frutos den frutos dignos de arrepentimiento, dijo en otra parte también. Cuando hay un cambio, hermano, se va a notar en nuestras obras. Nuestros frutos son nuestros hechos. Nuestros frutos son las obras que hacemos como seres humanos. Nuestros frutos, hermanos, son el servicio que ofrecemos a Dios y a nuestro prójimo en el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si realmente hubo un cambio de intelecto, hubo un cambio de sentimiento, de emociones, por el arrepentimiento que surgió en tu vida, hermano, entonces tiene que haber abandono de pecado. Uno no puede decir que se ha arrepentido, hermano, y sigue cometiendo el mismo pecado. Yo no puedo decir a mi esposa: estoy arrepentido de golpearte, y el día siguiente otra vez vámonos. Pues ¿qué arrepentimiento es ese, hermano? Eso no es un arrepentimiento. Pero si hago un hecho inadecuado y reconozco que hice mal, hermano, a través de este arrepentimiento tomo la decisión de jamás volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en mi manera de pensar, un cambio en mi intelecto, un cambio en mis sentimientos y emociones que me ayudaron a entender que eso que hice estaba mal. Y que no debo de continuar a hacerlo, sino abandonarlo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero vemos como el arrepentimiento envuelve tanto la confesión como el apartarse. Amén. Y a veces aquí es donde a uno les falla, ¿verdad? Confiesan, ¿verdad? Pero no se apartan, ¿verdad? Y eso no te va a ayudar, hermano. Más aparte que si realmente fue un arrepentimiento genuino, no solamente tienes que confesarle a Dios tu pecado, sino que te tienes que apartar de ello. Y los que confiesan su pecado y no lo cubren y se apartan de ellos son a los que Dios prospera. Esos son a los que Dios sigue ayudando a mejorar, a ser transformados de gloria en gloria, a ir creciendo, a ir madurando, a ir alcanzando nuevos dones, ministerios en el Señor, su destino en el camino que Dios ha destinado para sus vidas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida de cambio, una vida de arrepentimiento, donde le está permitiendo a Dios cambiarlo día con día y formarlo en el hombre y en la mujer que Él quiere que usted y yo seamos. Punto F. El arrepentimiento es conversión a Dios.
No es suficiente abandonar el pecado. El hombre tiene que convertirse a Dios. Si hubo arrepentimiento, va a haber conversión, hermano. Convertirse a algo es seguir su patrón. Si yo me convierto en un rapero, pues yo voy a seguir el patrón de un rapero. Pero si yo me convierto a un rockero, ¿qué es lo que hace un muchacho que se convierte a rock? Ya anda ahora todo de negro, aquí, acá, se convirtió al rock. Y está siguiendo el patrón de los rockeros, ¿verdad? Y eso es convertirse a algo. Tú tomas el patrón de ello. Si usted y yo nos arrepentimos, se supone que en ese arrepentimiento tiene que haber una conversión en el cual ya no vamos a vivir conforme nuestro patrón, sino que ahora vamos a vivir conforme el patrón de Cristo. Has dejado tu patrón y has tomado el de Él. Eso es convertirte al Señor. Hechos 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí vemos, hermano, como una conversión es de dejar de vivir en las tinieblas. Cuando uno se convierte, hermano, uno deja de vivir el patrón de las tinieblas. Y si dejas de vivir el patrón de las tinieblas, te has alejado del poder de Satanás. Comienzas a vivir el patrón de la luz y te has acercado al poder de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y como os convertiste de los ídolos para servir ¿a quién? A Dios vivo y verdadero. Noten lo que dice el apóstol aquí, que ellos, ¿verdad?, antes tenían un patrón. Este patrón en el cual ellos vivían les enseñaba que tenían que adorar a ídolos. En este patrón ellos crecieron. Este patrón ellos recibieron de sus padres, de sus familiares, de su sociedad, de su cultura, etc. Amén. A través de muchas cosas recibimos patrones inadecuados que se van formando en nuestras vidas. Amén. Pero cuando estas personas se convierten al Señor, abandonan ese patrón y ahora reciben el patrón de Dios, que el patrón de Dios nos enseña: y no tendrás imagen ni semejanza de nada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no te acostarás a él y no lo adorarás, porque solo el Señor adorarás y servirás. Amén. Notamos que a través de esta conversión que sucedió en sus vidas por causa del arrepentimiento, ellos abandonaron el patrón viejo en el cual vivían y ahora toman el patrón nuevo. ¿Cuál patrón? El patrón de Jesucristo. Eso es convertirse al Señor. Tomas el patrón que el Señor instituyó y nos dejó en las Sagradas Escrituras. Te dice que tienes que tener fe, comienzas a tener fe. Te dice que tienes que cambiar, comienzas a cambiar. Te dice que tienes que apartarte del pecado, te apartes del pecado. Te dice que tienes que servir, buscas el servir. Te dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, buscas amar a tu prójimo como a ti mismo. Te dice que tienes que perdonar, porque si no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti, aprendes a perdonar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, hermano? Estás viviendo el patrón de Dios y no el tuyo. ¿Pero por qué estás viviendo el patrón de Dios y no el tuyo? Por la conversión, el arrepentimiento genuino que hubo en tu vida. ¿Qué esto significa ser cristiano, hermano? La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Y no podemos ser seguidores de Cristo hasta que tomamos el patrón que el Señor nos dejó. Y no tomas ese patrón hasta que te arrepientes para poder convertirte al Señor. Punto 4. ¿Cómo se produce el arrepentimiento? En primer lugar, hermano, es importante saber que el arrepentimiento es un don divino. Amén. Es un regalo que Dios nos ofrece a nuestras vidas, ¿verdad?, para poder ser salvos, para poder iniciar, ¿verdad?, la profesión del Evangelio en nuestras vidas y poder tomar su ejemplo, recibir su ejemplo, tomar su patrón y vivirlo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda. ¿O quién nos tiene que conceder? ¿Quién es el que lo tiene que conceder? Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Conocer la verdad.
Aún el arrepentimiento, hermano, tanto como el Espíritu Santo, es algo que Dios concede. Es algo que Dios da y es algo que Dios regala. Amén. Y es algo que podemos hacer por gracia y misericordia de Dios. Dice, el arrepentimiento no empieza dentro del hombre, sino viene de Jesús. Dios concede el arrepentimiento para vida. Amén. Y vuelvo a lo mismo, hermano, ¿verdad? Es Dios quien te ayuda a hacer estos cambios. Amén. Es Dios quien te ayuda, ¿verdad?, a tomar su patrón. Amén. Porque para nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nos es muy difícil sujetarnos a las cosas santas, hermano. Pero para eso mismo Dios entra en tu vida, te transforma por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, para que seas capaz de hacer con Él lo que no eres capaz de hacer por ti mismo. Pero todo esto sucede, hermano, y el Señor intercede cuando usted y yo tomamos la decisión, ¿ok? Porque tienes que tomar tú la decisión de cambiar. Y entonces, ¿verdad?, lo que tu corazón no puede hacer por sí mismo, Jesucristo lo hace. Y por eso digo que el arrepentimiento no inicia con nosotros, sino que inicia con Dios, porque Él es el que hace el cambio aquí, ¿verdad? Con eso no excluyo la decisión que tenemos que tomar, no voy a repetir, la decisión la tenemos que tomar. Pero el que inicia el cambio aquí dentro, hermano, es Dios. ¿Okay? Punto B. Varios agentes producen el arrepentimiento. Todas las cosas que siguen producen el arrepentimiento, de las que vamos a hablar ahorita. La primera es la predicación del Evangelio. Produce el arrepentimiento, no cualquier predicación obviamente, sino la predicación del Evangelio verdadero en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Una de las maneras, ¿verdad?, es que vemos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, que el pueblo, las almas se convertían, es porque los apóstoles les predicaron. Amén. Y eso es lo que tiene que producir la predicación del Evangelio: arrepentimiento, cambio en nuestras vidas. Amén. No solamente el día que te conviertes, hermano, sino todos los domingos que yo les predico como pastor. Se supone que debe de estar sucediendo cambio en sus vidas. Debemos ir cambiando, mejorando. Amén. El domingo, ¿verdad?, les hablé de la importancia de la humildad. Y como Dios defiende a los humildes, ese domingo tú dices que has recibido un cambio en tu vida que debió de haber empujado a enseñarte a ser más humilde ante Dios, a entender que debes de ser más humilde para con tu prójimo, a entender la importancia de la humildad en nuestras vidas para ser defendidos por Dios y tener su favor, su gracia por nosotros y ser exaltados por el Señor. Y la predicación del Evangelio, hermano, tiene que producir este cambio en nuestras vidas. No solamente el día que conoces del Señor, sino siempre que el Evangelio esté siendo predicado hacia nosotros. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 10. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Solamente el apóstol Pablo está explicando, hermano, como a través de la predicación que los tesalonicenses recibieron, ellos lograron convertirse a Dios, o sea, arrepentirse. Y cuando antes no eran ejemplo a seguir, ahora son ejemplo a seguir. Pero ¿cómo se arrepintieron? Por la palabra que les predicaron, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que la predicación de la palabra produce arrepentimiento en nuestras vidas. Punto 2, la paciencia de Dios.
No solamente la predicación de la palabra, ¿verdad? Sino también la paciencia de Dios produce el arrepentimiento. Porque si Dios no fuera paciente para con nosotros, hermano, muchos de nosotros también nunca hubiéramos alcanzado este cambio que Dios deseara que alcanzáramos. Dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 9: el Señor no retarda su promesa. Vuelvo a repetir, está hablando de la segunda venida. Sí, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Noten, hermano, como la paciencia de Dios está ayudando ser humano tras ser humano a venir a esto que Dios requiere para salvación, que es el arrepentimiento. No tan solamente la predicación de la palabra nos está ayudando a arrepentirnos, sino también la paciencia de Dios. Porque si Dios no fuera paciente, hermano, y digamos, volviera hoy, ¿cuántas personas, hermano, no se quedarían sin la oportunidad de experimentar este arrepentimiento que usted y yo hemos experimentado? Si el Señor hubiera venido un año atrás, hubiera finalizado todo un año atrás, tal vez unos de ustedes ni estuvieran aquí, porque unos de ustedes se bautizaron hace un año atrás. Pero gracias a que Dios está siendo paciente, hermano, esa paciencia nos está salvando. Esa paciencia nos está ayudando a experimentar ese arrepentimiento que Dios quiere que experimentemos para que no seamos condenados, sino salvos. Amén. Ok, continúo. Punto 3. La disciplina de Dios produce el arrepentimiento. O sea, es la predicación de Dios, la predicación del Evangelio del Señor, la paciencia de Dios, pero también la disciplina de Dios, hermano. También Dios disciplina. Y Dios disciplina a sus hijos, no a los que no son sus hijos. El pecado se encarga de hacer eso. Dios disciplina a sus hijos. Y en esta disciplina, hermano, Dios produce arrepentimiento. Tal y como un padre, hermano. Cuando un papá ve que su niño hizo una travesura, ¿qué es lo que hace el padre? Lo disciplina. ¿Y qué es lo que ayuda a esta disciplina con este hijo? A arrepentirse de lo que hizo, ¿verdad? Y como ya está bien arrepentido de lo que hizo, ¿verdad? Ya no lo vuelve a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que causó ese arrepentimiento? De que papá lo disciplinó. Si el papá no disciplina a su hijo va a seguir haciendo eso. Porque él lo va a seguir viendo como algo bueno. Y él va a crecer con ese patrón, hermano. Ese es el otro problema de ellos. Él va a crecer con ese patrón y va a madurar creyendo que esas cosas son buenas y sanas para sus vidas. Mas, sin embargo, si el padre lo disciplina, amén, aunque la disciplina le duela en ese momento, esa tristeza, ese dolor lo ayuda a arrepentirse y a darse cuenta que eso que hizo no era bueno y que no lo tiene que volver a hacer. ¿Qué es lo que produjo? Arrepentimiento. Amén. Y así como es, hermano, en lo terrenal, lo es en lo espiritual. Dios con nosotros. Si Dios no nos disciplina en nuestras decisiones, si Dios no nos disciplina en nuestras obras, si Dios no nos disciplina en nuestra manera de vivir, usted y yo vamos a seguir en el mismo patrón. Vamos a seguir en el mismo patrón. Vamos a seguir tomando las mismas malas decisiones porque no hubo alguien que te disciplinara. Vas a seguir haciendo las mismas malas obras porque no hubo alguien que te disciplinara. Mas, sin embargo, cuando Dios te disciplina, esta disciplina produce la misma tristeza que produciste en tu hijo cuando lo disciplinaste, que te ayuda a entender y abrir los ojos que lo que estabas haciendo o lo que hiciste no estaba bien y que necesitas alejarte de ello. Dice en Hebreos capítulo 12, versos 6 al 11. Porque el Señor al que ama, ¿qué? ¿A quién disciplina Dios? ¿Al que no ama o al que ama? Al que ama, no, fíjese nomás. Al que ama es a quien Dios disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Wow. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
disciplina. Noten que dice, si soportáis la disciplina, porque aquí es donde muchos, ¿verdad?, fracasan, que no soportan la disciplina de Dios. Los está disciplinando y les está diciendo, esa decisión está mal, esa manera de pensar está mal, eso que estás haciendo está mal. Y te está disciplinando Dios, pero por no soportar esa disciplina, prefieres alejarte de Dios que reconocer lo que Dios te está tratando de enseñar y revelar por la disciplina que te está dando. Que tienes que darte cuenta que eso que estás haciendo, ese pensamiento, esa acción, no es sana en tu vida y te está haciendo daño. Te está disciplinando no porque te odia, sino porque te ama. Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte, hermano. Pero la palabra es clara. Pero si Dios no te disciplina, no eres hijo. Eres bastardo, dice la Biblia. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, está dando ya el ejemplo, una ilustración, que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, no que lo que está diciendo el apóstol. Él está diciendo, si tú pudieses, ahora que ya eres adulto, ya eres capaz de entender que tu papá te disciplinó para que entendieras que lo que estabas haciendo está mal, ¿por qué no eres capaz de entender eso con tu Padre Celestial? Si ahora como adulto entiendes de que tu papá te disciplinó cuando hiciste esa travesura, porque a través de esa travesura te ibas a lastimar o ibas a dañar a alguien, ¿por qué ahora que estás en Dios y Dios te está disciplinando, por qué no eres capaz de entender lo mismo? Que te está disciplinando porque estás yendo por un mal camino, necesitas corregirte, porque por donde vas hay perdición y no salvación. Y Dios nos va disciplinando, hermano, a través de nuestra vida, a través de nuestro tiempo. Así como usted no disciplina a su hijo solamente una sola vez, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces no tuvo que disciplinar a su niño desde que nació? Yo creo que ni lo puede contar, ¿verdad? ¿Cuántas veces cree usted que Dios lo va a tener que disciplinar a usted? Me hace pensar, hermano. No habían pensado en eso, ¿verdad? Si usted como padre tuvo que disciplinar un sinnúmero de veces a sus hijos para que fueran creciendo bien, para que fueran madurando bien, para que fueran entendiendo bien, hermano, Dios es exactamente lo mismo que nosotros. Te va a tener que disciplinar sin número de veces. ¿Para qué? Para que vayas entendiendo, para que vayas creciendo, para que vayas comprendiendo. Usted disciplina a sus hijos porque quieren que lleguen como adultos a ser grandes personas. Dios nos está disciplinando a nosotros porque quieren que lleguemos a ser grandes personas delante de Él. Amén. Pero para eso, hermano, va a tener que disciplinarnos constantemente. Y si usted y yo tenemos el corazón arrepentido que debemos de tener, vamos a soportar la disciplina. Y vamos a estar dispuestos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar a través de cada una de las disciplinas que Él te da. Si a través de esa disciplina Él te está diciendo, esa decisión no va a estar bien, esa decisión que tomaste no estuvo bien, corrígete, cambia, soporta la disciplina y recibes el entendimiento que te estaba tratando de dar de esa disciplina. Pero si vives, hermano, no en arrepentimiento, sino que en el orgullo, aunque el Señor te discipline, vas a ser como niño, ¿verdad? Que le digo, no hagas esto, le dio unas ganas, para después va y lo vuelve a hacer otra vez. Así estamos con Dios. Y dice, no hagas eso, te disciplina, te das unas ganas, para que no lo vuelvas a hacer, para que recibas el entendimiento que eso es malo y no bueno, que no te va a ayudar en tu vida espiritual. Pero como no tienes el corazón que debes de tener, un corazón de arrepentimiento, vas y haces lo mismo. Como dice el refrán, el perro vuelve a su boca. Punto número 4. La reprensión cristiana produce el arrepentimiento. Entonces, la predicación de la palabra produce el arrepentimiento. Amén.
La paciencia de Dios produce el arrepentimiento, la disciplina de Dios produce el arrepentimiento, pero de igual manera, hermano, la reprensión cristiana, específicamente hablando en este texto de la reprensión que su pastor le da, segundo de Timoteo capítulo 2, versos 24 al 25, porque el siervo del Señor, aquí el apóstol está hablando a Timoteo, que era pastor de la congregación, que le está enseñando cómo corregirla. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero noten cómo el Señor le va a conceder el arrepentimiento por medio de la corrección que Timoteo iba a hacer en las vidas de esas ovejas. Amén. Sabemos que el Señor también nos ayuda a entender lo bueno entre lo malo, nos ayuda a cambiar de ciertas cosas, nos ayuda a arrepentirnos a través de la reprensión cristiana. En este caso, hablando específicamente de su pastor. Amén. Cuando yo le corrija, hermano, lo voy a hacer con el propósito de ayudarlo a mejorar, de ayudarlo a crecer. Y si usted tiene la humildad para escuchar, en vez de enojarse y enfurecerse, tiene la humildad para escuchar, hermano, entonces Dios le va a conceder el arrepentirse, o sea, cambiar de lo que le estoy diciendo que no le va a ayudar para usted mejorar en su vida y crecer como cristiano y como hijo de Dios. Amén. Así que la reprensión, ¿verdad?, cristiana también produce el arrepentimiento, específicamente hablando de la reprensión del pastor. Ahora, eso no significa, ¿verdad?, que tal vez Dios no pueda usar a un cristiano, ¿verdad?, en esta área. No, hermano, ¿verdad? Tal vez tú como persona, ¿verdad?, tengas a un amigo cristiano muy cercano, un amigo aquí de la congregación, ¿verdad?, que un día te abres a él, digamos, ¿verdad? Te abres a él, ¿verdad?, y comienzas a platicar con él acerca de algo en tu vida, y Dios le puede dar palabras a esa persona, ¿verdad?, para ayudarte a corregirte en lo que te tienes que corregir y así arrepentirte y recibir el cambio que tienes que recibir para alejarte de ello y mejorar tu vida. Amén. Pero obviamente, ¿verdad?, aquí en el texto está hablando específicamente del pastor. Amén, que uno, ¿verdad?, de los oficios del pastor es la corrección. Amén, eso le corresponde al pastor, no le corresponde al ministro, no le corresponde al líder. Cuando hay necesidad de corregir a la iglesia, es el pastor el que lo debe de hacer. Amén. Si difícilmente lo reciben del pastor, ahora imagínense un líder, un ministro, una oveja, no, se van a ofrecer. Esto es necesario, ¿verdad?, que el pastor lo haga. Y obviamente, hermanos, si tenemos un espíritu humilde, recibimos esa corrección para arrepentimiento y ayudarnos a cambiar y mejorar para Dios. Ok, continuamos. Punto 5. Los resultados del arrepentimiento. Obviamente el arrepentimiento va y debe de tener resultados. Amén. Dice, hay gozo. Amén. O sea, cuando uno se arrepiente, hermano, ¿verdad?, lo primero que, una de las cosas primeras que uno recibe es el gozo de Dios. Amén. Porque el gozo que ustedes hemos recibido no viene del mundo, viene del Señor. Amén. Y cuando uno se arrepiente, ¿verdad?, hubo tristeza en ese momento, ¿verdad?, por el dolor de pecado, etc. Pero al mismo momento entra el gozo porque ya tu conciencia es limpia. Porque ya no estás atado a las cosas de este mundo. Porque fuiste transformado, cambiaste, tu mentalidad cambió. Amén. Y lo que no tenías antes ahora lo tienes, que es el gozo y la paz del Señor. Amén. Pero no solamente nosotros recibimos gozo, sino que también dice que en los cielos los ángeles son espectadores curiosos, y cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad?, ellos también se gozan, hermano. Ellos entienden lo que sucede, ¿verdad?, y se regocijan. Qué tremendo, hermano. Fíjense la importancia del arrepentimiento, el valor del arrepentimiento, que hasta los ángeles se gozan cuando alguien se arrepiente. Si no fuera importante, yo no creo que los ángeles harían fiesta, hermano, cuando alguien se arrepintiera. Si no fuera gran cosa, hermano, los ángeles no se regocijarían cuando alguien se arrepintiera. Mas, sin embargo, hasta los ángeles se gozan, hermano, cuando hay ese cambio de mente, cambio de corazón en la vida de las personas. Porque ellos entienden la importancia de lo que es el arrepentimiento en nuestras vidas. Dice Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Amén. El arrepentimiento produce gozo en nuestras vidas, de igual manera gozo en los ángeles. Punto B, el arrepentimiento trae perdón de pecados. Amén. ¿Por qué? Porque cambiamos, hermano. Amén. Y nos entregamos al Señor y comenzamos a obedecer el Evangelio del Señor. Amén. Por esa misma razón, ¿verdad? Cuando estudiamos, ¿verdad? El estudio de salvación, estudiamos que Pablo dijo, todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. ¿Y qué significa invocar? Que le da derecho a Dios de su vida. Amén. Entonces se arrepintió, amén. Y de ese momento en adelante, ¿verdad? La sangre del Señor es aplicada en su vida. Y él tiene que comenzar a seguir y obedecer todos los siguientes pasos del Evangelio y mantenerse en la profesión de la palabra de Dios. Pero el arrepentimiento, hermano, produce esto, amén. Y obviamente, hermano, si realmente se arrepintió, pues le dio derecho a Dios de su vida y va a hacer las cosas como Dios demanda. No hay tal cosa como, ya me arrepentí ahorita, pero aún no estoy listo para bautizarme. Me voy a esperar hasta el año pasado. Ay, santo Dios, pues ¿qué arrepentimiento es ese? Ese no es arrepentimiento. Vuelvo a lo mismo, hermano. Cuando uno se arrepiente, es convertirse a Dios. Comienzas a seguir el patrón de Jesús. Y si Jesús te dice que te tienes que bautizar, te bautiza. Jesús te dice que tienes que recibir el Espíritu Santo, buscas a recibir el Espíritu Santo. Jesús dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, buscas amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no pones excusas al patrón de Dios, sino como ya te convertiste, como ya le dices derecho a Dios de tu vida, tú estás buscando en mantenerte y obedecer cada una de ellas. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados, miren más, hermano. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero obviamente dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento trae perdón de pecados. Punto C. El arrepentimiento trae salvación. Obviamente, hermano, si recibimos perdón de pecados, pues recibimos salvación, hermano. Porque la razón por la cual no somos salvos es porque somos pecadores. Por eso no somos salvos, hermano. Pero si recibimos perdón de pecados, pues tenemos que saber, hermano, que eso es igual a la salvación. Dice 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Amén. El arrepentimiento produce gozo. El arrepentimiento trae perdón de pecados. El arrepentimiento, ¿verdad?, nos ayuda a entrar a la salvación de Dios. Porque cuando te conviertes, hermano, o sea, cuando te arrepientes, comienzas, ¿verdad?, a obedecer el Evangelio de Jesucristo y comienzas a aplicar los preceptos de Dios en tu vida. Comienzas a vivir todo lo que el Evangelio exige de ti. Que seas santo como Él es santo. Que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Que ames a Dios sobre todas las cosas. Que pongas el reino de Dios primero. Que sirvas, que perdones, que te bautices, que busques el don del Espíritu Santo. ¿Y cuántas cosas más puedo decir acerca del Evangelio, hermano? Que son requeridas para nuestra salvación. Es parte del proceso en el cual estamos, de nuestra profesión, hermano. Y si realmente hubo un arrepentimiento, usted y yo nos mantenemos en ello. Y para terminar, en resumen, el arrepentimiento es la obra interna y externa del cambio en nuestras vidas. Si hubo un arrepentimiento, hermano, genuino, entonces tiene que haber un cambio aquí adentro, o sea, en la mente. Amén. Cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestra mente, porque nuestra mente está en nuestro intelecto, están nuestras emociones y están nuestros sentimientos. Si realmente nos arrepentimos, hermano, tiene que haber un cambio en esas tres áreas. Y si hubo un cambio en esas tres áreas, hermano, entonces va a haber un cambio externo de igual manera. Porque si cambiaste tu manera de pensar, quiere decir que no vas a seguir viviendo igual. Amén. El arrepentimiento, hermano, es la obra tanto interna como externa del cambio de nuestras vidas. Puestos de pie, por favor. Termino con Lucas 19, 8, 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. Está diciendo, Zaqueo recibió la salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué es lo que sucedió en la vida de Zaqueo, hermano? Un arrepentimiento. Hubo un cambio, primero interno. Vemos que hubo un cambio de intelecto, un cambio de emociones, un cambio de sentimientos, en el cual se reflejó en lo externo. Y dice que le iba a devolver lo que había tomado de otros. Y si en algo había defraudado, se los iba a regresar 4 veces más. Noten, hermano, que cuando uno realmente se arrepiente y está viviendo en el arrepentimiento, este cambio, hermano, no tan solamente es interno, sino que se refleja en el exterior. Si yo realmente me he convertido al Señor, yo me voy a esforzar para no vivir de vista, sino vivir por fe. Si yo realmente me he convertido al Señor, yo me voy a esforzar, hermano, de aún hacer bien a los que me aborrecen. Si yo realmente me he convertido al Señor, yo me voy a esforzar a amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo realmente me he convertido al Señor, yo me voy a esforzar a congregarme. Yo me voy a esforzar a orar. Yo me voy a esforzar a estudiar las Sagradas Escrituras. Yo me voy a esforzar a cada día consagrarme más para Dios. ¿Por qué? Porque me he arrepentido. Ha habido una obra de cambio tanto interna como externa. Dijo el Señor, Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y noten cómo está escrito. Está escrito de una manera continua. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. De la manera en que está escrito nos da a entender que día con día tenemos que mostrar esos frutos. Es algo que tienes que reflejar cada día de tu vida. Que realmente estás cambiando. Que realmente estás cambiando. Se tienen que estar viendo esos frutos exteriores, que tu mentalidad está cambiando, tus emociones están cambiando, tus sentimientos están cambiando. Porque tenemos que dar frutos, hermano. Porque el que no dé frutos será cortado. Pero el que dé fruto, hermano, será contigo por el Señor. Así que yo le digo al día de hoy, iglesia, estamos viviendo en el arrepentimiento que Dios está pidiendo de nosotros. Está dando estos frutos que el arrepentimiento debería estar produciendo en su vida continua, o se ha quedado estancado. No ha podido cambiar aún más para el Señor. Bueno, el día de hoy Dios le está diciendo, es tiempo de arrepentirnos. Voy a abrir esta altar, hermano, para todo que guste pasar a buscar la presencia de Dios y pedir al Señor, hermano, que nos ayude a mantenernos en este arrepentimiento.